esplenectomía en caso de gravedad. Y hay que, a esto sí, pacientes darle profilaxis antes y después de la esplenectomía contra patógenos encapsulados, como cual neumococo, meningococo y Haemophilus influenzae tipo B. Drepanocitosis es una alteración autosómica recesiva, tiene que ver con la formación de hemoglobina S, va a haber células falciformes y esta es la única que da síntomas de vasoclusión, dolor torácico, crisis aplásica. Diagnóstico con electroforesis y cuerpos de Howell-Jolly también aquí vemos. Tratamiento, analgesia, oxígeno, hidratación e hidroxiurea. Definitivo, también casi para todas las anemias hemolíticas, trasplante autólogo de médula ósea. Talasemia, recuerden, es una alteración entre estas cadenas. Va a haber una beta talasemia en mayor porcentaje por la afectación del cromosoma 11 y dependiendo si se clasifica en mayor o menor, son los síntomas que vamos a ver. Sobre todo si es mayor, vamos a ver estos pacientes clínicamente con mal pronóstico, recién nacidos, con estas alteraciones no nada más intravasculares, sino ya físicas o con manifestación física en estos pacientes. Diagnóstico, electroforesis, tratamiento, transfusiones igual de ferroxaminas, esplenectomía en casos de gravedad y de elección, trasplante autólogo. Esas son las alteraciones que podemos ver en caso de una formación de hemoglobina B y una hemoglobina H. Un poquito de SHU, sobre todo recuerden que toxina Shiga no es igual a Shigella, es la que de repente se equivocan. Toxina Shiga es igual a E. coli, que el serotipo es O157H7. En otro porcentaje está este otro serotipo. Es una pregunta difícil, pero pues para que lo tomen en cuenta. ¿Qué manifestación clínica va a dar? Anemia hemolítica, intravascular, trombocitopenia y falla renal, sobre todo posterior a un cuadro diarreico y es muy frecuente en niños. A diferencia de PTT, esta enfermedad casi no da tanta fiebre, pero básicamente es lo mismo, pero en niños y acá en adultos. Y aquí no hay tanta fiebre, aquí sí. La falla renal acá es más marcada, acá no tanto. ¿Sale? Tratamiento solamente de soporte, evitar antibióticos porque pueden ser también detonantes y el de última línea serán esteroides. PTT, los dos o ambos son diagnósticos de exclusión. ¿Qué quiere decir eso? Que llegaron, o más bien le solicitaron pruebas antes para otro tipo de enfermedades, se culminaron todos los diagnósticos posibles y bueno, encuentran SHU, hacen estas pruebas, dan tratamiento empírico, resulta que tiene mejoría y bueno, se quedan con ese diagnóstico. PTT o púrpura trombocitopenia trombótica es una anemia hemolítica con precisamente esto, plaquetas bajas, falla renal y aquí sí más marcada la fiebre. Otra diferencia es que aquí sí da alteración neurológica, a diferencia de SHU, y que no va precedida normalmente de una infección viral o gastroenterológica, sino posterior sobre todo a algunos fármacos. El tratamiento es de soporte, igual que el anterior, se pueden utilizar esteroides o rituximab. Anemia plástica no voy a detener tanto porque no viene para su examen, pero para que lo tengan ahí. Esas son las diferentes formas de eritrocitos y lo más frecuente que vamos a ver en las enfermedades. Policitemia vera, aquí lo importante que tienen que conocer los valores de diagnóstico para considerarse criterio mayor y criterio menor en cuanto a hombres y mujeres. Hay alguna bibliografía que maneja estos criterios, recuerden los dos, pero tomar en cuenta más el de la OMS. La clínica que vamos a ver, sobre todo el prurito y la hiperviscosidad. Diagnóstico, siempre, YAC2, B617F. ¿Sale? Sí, con una biometría hemática podemos tener los criterios, pero a final de cuentas la mutación de este gen va a ser nuestro diagnóstico definitivo. Metas, sobre todo llevarlos a hematócritos bajos para evitar trombosis
y plaquetas menos de 400,000 por el riesgo de trombosis. Ya les había comentado el pronóstico y las causas de muerte. Tratamientos, pues igual, hacer flebotomías, ácido acetil salicílico, un profiláctico para prevención de trombosis, hidroxiurea, esplenectomía, antihistamínicos, sobre todo para el prurito. Trombocitopenia, pues los conteos es importante, por ahí recordar cuánto debe tener mínimo para algún procedimiento quirúrgico o de parto, más de 75,000. Hay algunas guías que nos dicen más de 50,000, pues bueno, considerar estos valores. Pero si tienen menos de 30,000, puede ocasionar un sangrado espontáneo, y si tiene entre 5 y 10,000, puede ser fatal porque puede ser una hemorragia importante. Eso es lo que pasa con el dengue grave o el dengue hemorrágico. Las plaquetas se van hasta el suelo, que no pueden coagular su sangre y hacen hemorragias, y lo único que les puede salvar la vida es otra donación, más bien otra transfusión de plaquetas en sí. Es lo único, pero desafortunadamente no en todos los hospitales se cuenta con las plaquetas. Sí, paquete globular, pero no nos ayuda tanto. Aquí la formación de las plaquetas está abajo. ¿Qué puede haber? Sobre todo hemorragias de todo tipo, externo e interno. La causa número 1 de muerte, hemorragia intracraneal. PTI, que es una manifestación de una hipersensibilidad de IgG de tipo 2, más frecuente en mujeres, suelen cursar con un estadio asintomático y puede haber equimosis con hemorragias de repente en mucosas leves y francas. Se clasifica de acuerdo a la evolución y el diagnóstico también, al igual que SHU y PTT, aquí es de exclusión. No llegan al diagnóstico de alguna enfermedad común, le hacen pruebas hasta de lo que no, y pues bueno, llegan con PTI. Normalmente responden con corticoides estos pacientes, pero en muchos de los casos será necesaria la transfusión y esplenectomías. Von Willebrand, que de repente lo vimos muy por encimita, es la enfermedad más común en el mundo, más que hemofilias. Es autosómica dominante, afectación del cromosoma 12. Hay una deficiencia de este factor, que es la encargada de la adhesión de las plaquetas y de estabilizar el factor 8. Por eso, en conjunto se puede dar el tratamiento, porque una depende de la otra. Clínica, normalmente epistaxis o hemorragias en procedimientos dentales. Estos pacientes suelen cursar con un estadio asintomático. Llegan a la vida adultez o adolescencia, donde les hacen algún procedimiento y sangran más de lo habitual. Entonces, pues bueno, von Willebrand es número 1 a descartar. Estándar de oro, actividad de cofactor de eristocetina. Es pregunta difícil, estándar de oro. Diagnóstico lo podemos hacer con historia familiar, ya sea si es quanti, quali o el factor completo que está deficiente. ¿Qué podemos solicitar también? Antígeno de von Willebrand, actividad coagulante del factor 8 y electroforesis. Tratamiento, procedimientos menores, desmopresina, preguntas de examen nacional. Y en caso de que sean procedimientos mayores o que tengamos un sangrado importante y que ya le administramos desmopresina y sigue todavía sangrando, pues bueno, será necesario el factor 8 o crioprecipitados que tienen normalmente este factor. ¿Vale? Vamos a hemofilia tipo A y tipo B. La diferencia es en segundo más frecuente de las causas de hemorragias. Ahora, el tipo de factor más afectado. Tipo A es 8, tipo B 9, también llamada enfermedad de Christmas. La 8 o el tipo A es más frecuente después de von Willebrand. Después le sigue hemofilia tipo B. Esta es la alteración ligada al cromosoma X, que es una autosómica recesiva y que usualmente vemos a hombres con la manifestación clínica. Las mujeres son portadoras asintomáticas, los hombres en su mayoría. No es exclusivo porque de repente se han visto casos que tanto en hombres y mujeres se puede manifestar la enfermedad. De acuerdo también, pues ya la mutación de estos genes que se ha ido en mucho descontrol y controversia, entonces no es exclusivo de hombres, es mayor frecuente en hombres.
¿sale? Usualmente se manifestaba en hombres, pero ahorita ya estamos viendo también casos de mujeres. Hay ausencia, eh, la ausencia de los antecedentes familiares no excluye el diagnóstico porque pueden debutar de un inicio con esta enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver sobre todo? La disminución de la tasa de la formación del coágulo. Va a estar sangrando y clínicamente sus pacientes al enseñarlos a caminar o cuando están aprendiendo a caminar obviamente van a tener caídas y es lo que vamos a ver en una manifestación temprana de la enfermedad. Rodillas inflamadas, va a haber hemartrosis, sobre todo en rodillas, en alguna, unilateral. Articulaciones grandes van a estar esta afectación, a diferencia de von Willebrand, que es epistaxis, gingivorragia y demás. Aquí vamos a ver en articulaciones, vamos a ver con mayor presencia. Diagnóstico, vimos que dentro de la cascada de coagulación, que de repente ya en algunos años o en semestres les van a decir que se cambió y que ya es una sola vía de la coagulación, ya no es una vía intrínseca y extrínseca. Se han hecho estudios en donde pues, se ha descrito otra cascada de la coagulación, pero para fines de examen todavía la clasifican como intrínseca y extrínseca. En la intrínseca es donde participa el factor 8 y factor 9, entonces vamos a ver alargados estos tiempos, TPT intrínseca, y los otros tiempos normales, TP y el INR de repente normal. Si solicitamos directamente el valor de factor 8, 9 o 11, también vamos a ver disminuidos estos valores y vamos a tener el diagnóstico de la enfermedad. Y de acuerdo también a el nivel de factor y las manifestaciones clínicas, vamos a clasificar si es leve, moderada y severa. Tratamiento en general es reponer esos factores, como si lo tenemos disponible en factor, que es muy caro, y no en todos los hospitales lo hay, factor 8 y factor 9, sería lo ideal, pero donde se concentra en mayor porcentaje también estos factores es en el plasma fresco. Ustedes cuando estén yendo al hospital van a ver 3 tipos de paquetes de transfusión, paquete eritrocitario, paquete de plaquetas y plasma fresco concentrado. El plasma fresco concentrado es donde va a tener mayor porcentaje de estos factores. Si no tenemos los factores solitarios o particulares, pues bueno, optamos por el plasma. Y desmopresina sí se puede utilizar de un inicio en caso de que tengamos cirugías mínimas o de mínimo riesgo. CID no viene como tal en su examen, solamente que sepan cómo se realiza el diagnóstico, alteración de todos los tiempos de coagulación. Clínica puede producir trombos y hemorragias. Tratamiento solamente de sostén y cómo se ve en los conteos tanto de la biometría hemática, fibrinógeno y tiempos de coagulación. La clase de fiebre de origen desconocido, sobre todo más de 3 semanas, más de 3 visitas al médico y más de 3 días hospitalizado, 30% de origen infeccioso. Ascitis, creo que por ahí lo eliminé en su programa, nada más para que lo tengan porque lo vamos a retomar en enfermedad hepática. ¿Sí? Esto no le hagan tanto caso, sobre todo pudiera ser aquí en peritonitis bacteriana espontánea, ¿cuántos leucocitos puede tener? Sobre todo en pacientes que se realizan diálisis, que sí pueden tener ascitis. Ahora, síndrome diarreico. Aquí me interesa el diagnóstico, sobre todo diarrea aguda, los agentes infecciosos y cómo se clasifica. Diarrea mal absortiva, diarrea del viajero, diarrea secretora, osmótica, inflamatoria y motora. Pero este diagrama prácticamente resume todo. Tener 1 o 2 deposiciones, leve, moderada menos de 3 deposiciones en 8 horas y grave más de 10 evacuaciones en 8 horas. Si le sumamos si tiene moco, sangre o fiebre, podemos considerar el tratamiento o no de un antibiótico. Aquí viene en el diagrama, estúdienlo porque eso les puedo preguntar.
También, en cuanto al antecedente del consumo de algún alimento, la sospecha del microorganismo que nos está dando el problema, y si aunado también le hacemos prueba de leucocitos, diferenciamos si es no inflamatoria o inflamatoria. Y de acuerdo también a el patógeno, los antibióticos empíricos que se dan en este tipo de diarreas. Enfermedad celíaca, como tal, no va a venir en el examen, pero para que lo consideren que es una diarrea crónica, que solamente consideren la intolerancia al gluten y que es uno de los tratamientos. La presencia de HLDQ2 y DQB y la formación de estos anticuerpos y con el diagnóstico también. Tratamiento, prácticamente la eliminación del gluten y suplementos de hierro, ácido fólico y calcio. Aquí sí puede venir varias preguntas. Enfermedad de Crohn y de CUSI, sobre todo, ¿dónde puede estar afectada? El pico o el mayor porcentaje de incidencia, los anticuerpos o la inmunohistoquímica, sobre todo estas manifestaciones de esteatorrea y una diarrea mucosanguinolenta que puede tener dolor, fiebre, ¿sale? ¿Qué vamos a ver en el diagnóstico? Sobre todo estos anticuerpos y en la colonoscopía, que prácticamente nos dice una diferencia importante entre una y otra, la úlcera de aspecto serpentiginoso o empedrado en Crohn. Para el tratamiento, casi para los dos, es un mantenimiento con esteroides o inducción con esteroides y mantenimiento tanto con sulfasalacina o mesalacina. Y podemos considerar también estos si son refractarios, estos son inmunomoduladores. También algunos anticuerpos, algunos antibióticos nos ayudan, que es el metronidazol. Y para CUSI, por ejemplo, si ven la diferencia en cuanto al análisis de una afectación, solamente va a afectar la mucosa, que a diferencia de Crohn, va a afectar también las 4 capas del intestino y sobre todo en colon. ¿Sí? Y bueno, son estos anticuerpos, diferencias, y les puse por ahí esta imagen de las diferencias entre ambos. Anticuerpos, ASCA, uno es PANCA, perdón. Uno ASCA, respeta recto, aquí es colon, las lesiones continuas, aquí son saltatorias, son empedrado, la mucosa, aquí son las 4 capas, diarrea sanguinolenta, aquí además de la diarrea tiene fiebre, dolor, pueden producir también obstrucción intestinal, megacolon, las asociaciones y en la radiografía cómo se ven. Tratamientos en general, sulfasalacina y azatioprina. En cuanto al sangrado de tubo digestivo alto, lo vimos también muy superficial. Ya dijimos la diferencia entre hematemesis y melenas. La etiología, número 1, Helicobacter pylori. Número 2, consumo crónico de AINES. Factores de riesgo, edad avanzada, tabaquismo, el uso de corticoides y warfarina. La clínica, eso sí, recuérdenla muy bien, diferencia entre gástrica y duodenal. Hay que también agregar que aparte de las causas o los factores de riesgo que vemos en el sangrado de tubo digestivo, también vemos en pacientes crónicos que tienen quemaduras y que están hospitalizados por traumatismo craneoencefálico. Tienen su nombre. De quemados es de Curling y de traumatismo craneoencefálico es de Cushing. A esos pacientes hay que protegerlos con inhibidores de la bomba de protones, o sea, omeprazol intravenoso. Hay una clasificación que es por endoscopía y de acuerdo también al hallazgo es el porcentaje de resangrado que vamos a tener. El diagnóstico estándar de oro, endoscopía con toma de biopsia. ¿Qué vamos a tener en estos pacientes? Sobre todo, si tiene complicación de úlcera, ver que no tenga perforación intestinal. ¿Cómo lo tendríamos que descartar? Con una tomografía abdominal.
También se puede hacer urea en aliento, sobre todo para descartar el Helicobacter pylori y antígeno en heces. Tratamiento, sobre todo dijimos para erradicación de Helicobacter pylori. ¿Cómo lo hacemos? Inhibidor de bomba de protones, claritromicina y amoxicilina. Ese es el de primera línea o triple esquema. De segunda línea o cuádruple esquema, igual. Omeprazol o pantoprazol, lo que quieran, tilidazol, tetraciclina y bismuto. En caso de tener al paciente perforado, obviamente se va directo a cirugía, una laparotomía exploradora. Lo tenemos que reanimar porque normalmente van a estar chocados nuestros pacientes con cristaloides, antibiótico y sonda nasogástrica para que no broncoaspire nuestro paciente. Está perforado. Ahora, nos vamos síndromes glomerulares y únicamente quiero poner énfasis sobre todo nefropatía por IgA y post-streptocócica. Son de tipo nefrítico y nefrótico y los valores normales tanto de proteínas como de albúmina. También en el análisis de los cilindros, cómo lo vamos a ver a nivel glomerular, tubular y vías urinarias. Y también que recuerden que estos nombres se conocen con otro tipo de nombres para que no se les extrañen o no se les haga raro que lo mencionen otros doctores con estos nombres. Los de la parte izquierda es lo más común, o el nombre más común, pero si se los menciona algún otro doctor o en libros lo pueden ver de diferente manera para que lo revisen. Nefrítico, por ahí vi las exposiciones y fueron muy buenas. De ahí voy a sacar de repente varias preguntas, pero también estudien de este repaso que viene prácticamente lo mismo. Aquí lo importante de nefrítico es la tríada clásica, que puede originar edema, que es por el sodio y el agua, que la causa más frecuente es infecciosa, y la segunda es autoinmune, y sobre todo si estamos hablando que es infecciosa la más común, la post-estreptocócica, estreptococo del grupo A, ¿sí? Acuérdense. Por IgA se puede dar por estas alteraciones, enfermedad de Berger, púrpura de Heno-Schollen y rápidamente progresivas. El diagnóstico, sobre todo si está el complemento bajo, C3 y C4, y la antiestreptolicina, que estamos descartando que sea por estreptococo, pues bueno, vamos a ver nuestro diagnóstico. El de elección, que casi no se hace, solamente algunos criterios se tienen, es por biopsia renal. ¿Cuáles son los criterios a considerar si vamos a hacer una biopsia o no? Si no responde al tratamiento. Si no responde al tratamiento que es, en general, corticoides. Tratamiento, corticoides. Antibióticos para la infección, prevención y tratar complicaciones, diurético, IECAS, ARA2 y calcio antagonistas en caso necesario porque van a tener hipertensión estos pacientes, antibióticos y corticoides. En caso de tener complicación, podemos optar por terapia de sustitución renal, pero en general responden bien a los corticoides. Si en el examen les pregunto tratamiento en general de nefrítico, ustedes van a contestar corticoides. Es una pregunta de repente difícil. Las formas que van a tener los eritrocitos en el ego en síndrome nefrítico van a ser de Mickey Mouse, ¿sí? O acantocitos. Las diferencias entre rápidamente progresiva, postestreptocócica y por IgA, sobre todo el antecedente de infección, el tratamiento que van a tener específicos, tanto uno y otro, y la localización de los depósitos. Esto sí, estudienlo, este cuadrito está muy bueno. Eso no importa. En nefrótico, ahora, la triada, aquí cambia, proteína más de 3.5 gramos, hipoalbuminemia, hiperlipidemia. También hay en su mayor porcentaje edema. El edema es por la proteína y la albúmina. Ahora, la causa más frecuente, todavía hay algunos libros que difieren entre una y otra, pero vamos a dejar para fines de este examen la membranosa. En niños, la de cambios mínimos, y en diabetes, les había comentado que una de las causas de enfermedad renal crónica es por la esclerosis que desarrollan, que son los nódulos de Kimmel-Wilson. El diagnóstico, igual, clínica ego y química sanguínea, y podemos optar por biopsia.
solamente si hay persistencia, etiología incierta y 15 años de edad. Tratamiento, corticoides también responden muy bien. ¿Sale? En caso de tener hipertensión, bueno, ya estos fármacos. Si tiene anasarca, sería bueno una indicación de albúmina IV, estatinas para bajar estos lípidos, anticoagulación por el riesgo también de desarrollar trombos por esta misma elevación de lípidos. Las metas que debemos de tener, sobre todo de sodio y las calorías para no aumentar nuestro edema y las proteínas que va a consumir nuestro paciente. Aquí vienen las diferencias, les digo, en alguna bibliografía les ponen focal y segmentaria más frecuente en adultos, pero he visto que en la GPC y para fines de examen, la membranosa es la que más menciona. Entonces dejamos membranosa como la más frecuente en adultos. Esas son las glomerulopatías más frecuentes de origen secundario. Lo vamos a ver en diabetes y en lupus, en enfermedades reumáticas, en el tercer parcial. Causas de hipocomplementemia, que vamos a ver, complemento bajo. Esas son las causas. No es necesario que se lo aprendan, solamente sí la afectación que van a tener estas patologías, en donde en el mensangio, en el subendotelio, epitelio, barrera de filtración glomerular, semiluna, esclerosis. Las diferencias, así rapiditas, entre nefrótico y nefrítico, eso lo van a tener ustedes. Y pues bueno, un poquito de fisiopatología en cuanto a el origen del edema que van a tener tanto en el síndrome nefrótico, sobre todo. Un poquito de generalidades de